bien peinado, ¿eh? Gloria a Dios. Colul valeva, benigba. Bueno, ya estamos aquí. Dios le bendiga, hermana Carolina. Silvia, Dios te bendiga. Buenas noches. Mil bendiciones a cada uno de los que se conectan. Como que se ve muy café. No sé qué pasó aquí. Me veo de color amarillo, café. Hermana Claudia, Dios le bendiga. Shalom, buenas noches. Ya no la había mirado. Hermanita Reina Leonardo, Dios le bendiga. Buenas noches. Mil bendiciones. Y bueno, los que estén listos, vayan abriendo su Biblia en Hebreos, en el libro de Hebreos, para ahorita comenzar nuestra lectura. Yari, Dios te bendiga. Shalom. Buenas noches a todos. Bueno, en lo que se conectan los demás, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él nos dirija. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche estamos aquí, Dios mío, para pedirte y rogarte que tú nos des sabiduría en tu palabra, que podamos comprender, aprender de ella, que sigamos conociendo tu buena y perfecta voluntad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y ayúdanos, Espíritu Santo, porque pues yo necesito sabiduría, necesito facilidad de palabra, porque pues yo reconozco que sin ti nada soy, nada puedo hacer, pero tú eres el que nos das la sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos y cada uno buenas noches, Dios le bendiga. Abra su Biblia en el libro de... Ay, yo no, en Gálatas. En el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6. Versículo 4. Ya le voy a hablar en inglés para que vayamos entendiéndonos. No es cierto. En el verso, capítulo 6, verso 4. Leti, Dios te bendiga. Bendiciones. Bueno, ayer nos quedamos en una palabra, ¿verdad? No, en el 6, hermano. Verso 6. Capítulo 6, verso 6. Dice así. Lea desde el 5 para que entendamos. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, ahí nos quedamos ayer. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Vamos a detenernos ahí, ¿ok? En el verso 8. Y vamos a recordar lo que estaba yo leyendo ayer, ¿verdad? Mire, yo ahorita vengo del templo, vengo bien gozoso, bien contento, bien lleno de la palabra de Dios, porque hacía semanas mi alma estaba afligida con algunas peticiones, algunos proyectos, planes que a veces uno hace, ¿verdad? Y tú a veces tienes planes y dices, pero ¿cómo le voy a hacer aquí? ¿Y cómo le voy a hacer acá? Y, híjole, y a veces uno se nubla, uno como que se empieza a cerrar y te frustras porque sientes que tus planes no te van a salir como tú esperabas.
Entonces yo hablando con Dios, yo le cuento siempre todo lo que sucede. Y hoy llegó al templo un pastor un evangelista y cuando entró yo le oré a Dios, ¿verdad? Y le dije, háblame, por favor, háblame. Si tienes algo que decirme, por favor, usa ese varón y háblame. Y de verdad, hermano, el mensaje que oímos hace rato estuvo tremendo y Dios me contestó toditita las cosas que yo le había respondido. Y algo que siempre Dios dice, confía, confía en mí. Y mientras veas que la situación, que un pozo se te cierra, abre otro. Y si ese otro pozo se te cierra, porque a veces así nos pasa, ¿verdad? Vamos como de mal en peor. En lugar de mejorar las cosas, empeoran. Y entonces a través del hermano, en la palabra nos llevó a que un varón de Dios habló hasta el tercer pozo que abrió, ahí encontró agua. Y entonces Dios estaba como diciéndome, mira, aunque se te nuble un poquito, aunque se te cierre un poco, aunque pienses o veas las cosas todo lo contrario, persevera, mantente. ¿Por qué? Porque Dios te va a abrir nuevas puertas. Así es que tenemos que confiar en Dios, hermanos. Por eso vengo bien contentote. Está bueno, pues, volvemos a recayeron. Y ya habíamos explicado lo que es recaer, ¿verdad? Así es que, donde dice recayeron, este pasaje no tiene nada que ver con aquellos que tienen miedo por temor a ser condenados. La presencia de esa ansiedad, como el llanto que traicionó a la madre verdadera en los días de Salomón, deja claro sin duda alguna que usted no ha sido uno de los que han caído más allá de la posibilidad de restauración por arrepentimiento. Bueno, ahora sí vamos con el 7 y el 8. Una ilustración de las graves consecuencias de recaer. Dice el versículo, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. A los que se van conectando, Rosa María, Leti, Enid Montalvo, hermana Miriam, madre, estamos en Hebreos 6, 6, 7 al 9. Y luego dice, cuando la tierra recibe lluvia y luego produce plantas provechosas, entonces cumple su propósito y justifica la bendición de lluvia enviada sobre ella. ¿Verdad, hermanos? Cuando la lluvia cae del cielo y cae sobre la tierra, y esta tierra da su fruto, está cumpliendo el propósito, ¿verdad? Y justifica la bendición enviada por la lluvia. Ahora, el autor de Hebreos aplica este punto. Mire el ejemplo que pone el autor de Hebreos. Usa como ejemplo la lluvia, la tierra, el fruto. Usted ha sido bendecido. A ver, ¿alguien de aquí me puede decir que no ha sido bendecido? ¿Alguien me puede escribir, hermano David, yo no he sido bendecido en nada? ¿Alguien puede escribir eso? Yo pienso en lo personal que todos hemos sido bendecidos. De alguna o de otra manera, todos hemos sido bendecidos. Ahora la pregunta, ya cayó la lluvia, la bendición sobre tu vida. ¿Dónde está el fruto? A ver, alguien dígame cuáles son sus frutos. Bueno, Dios busca lo que crece en nosotros después de que nos bendice.
especialmente lo que crece en términos de madurez. Nosotros, al escudriñar la palabra, leer la Biblia, hermanos, todos comenzamos a madurar, ¿verdad? Empezamos a lo mejor sin saber nada y poco a poco empezamos a madurar, a madurar, a madurar, a entender el mensaje de la palabra de Dios. Ahora le pregunto, ¿dónde están los frutos de su madurez? Yo creo que aquí hay hermanos que ya tienen tiempo en el Evangelio y todos debiesen de considerar y de pensar y de decir, ¿dónde están los frutos que yo he dado? ¿O sigue siendo un niño espiritual? A los que se van conectando, estamos en Hebreos 6, del 6 al 9. Saludos, bendiciones. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Hay dos tipos de fruto. El que da un fruto bueno, pero también hay el que produce espinos y abrojos, y es reprobada. Si el suelo que ha sido bendecido por la lluvia se niega a llevar fruto, entonces, ¿quién puede culpar al granjero por quemarlo? ¿Escuchó? Toda la tierra es bendecida por la lluvia. Pero si la tierra se niega a dar o a llevar fruto, ¿qué puede impedir que el granjero corte esa hierba y la queme? ¿Quién le va a decir, no quemes esas hierbas porque son abrojos? ¿Quién va a decirle eso al granjero? Pues el granjero es Jesús. La palabra cae en la tierra, que es su corazón. ¿Y usted produce fruto? Esta imagen o este ejemplo nos recuerda que el crecimiento y el llevar a cabo fruto son importantes para cuidarnos de recaer. Cuando en verdad llevamos fruto, permanecemos en Jesús, como lo dice Juan 15:5. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea que nosotros, en determinado tiempo, hermano, de conocer la palabra de Dios, tenemos que comenzar a dar fruto. Y ya veíamos entonces en versículos anteriores que todos nosotros tenemos que crecer para enseñar a otros el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Ahorita yo estoy en el templo Casa de Dios, Puerta del Cielo, aquí en Oklahoma, dando clases, enseñando a otros, preparando a otros. ¿A quién está preparando usted? Hebreos 6:9. El escritor admite que fue un poco más duro que lo que necesita hacer. Y yo creo que sí, ¿verdad? Este capítulo o algunos versículos anteriores del 6 nos han hablado de una forma fuerte, hermano. Y yo creo que constantemente hemos sentido que la palabra nos golpea, nos habla. Porque no puede ser posible que en tanto tiempo sigamos comportándonos como niños espirituales, debiendo de ser ya maduros, maestros, poder compartir, dar de gracia lo que de gracia recibimos, enseñar. Y dice el versículo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. A pesar de que hablaba con mucha severidad el autor de Hebreos, confía en que ellos continuarán en Jesús. Recuerde que el autor de Hebreos le está hablando a hebreos, le está hablando a judíos, a israelitas que querían dejar el camino de Jesús
y volverse a la ley de Moisés. Entonces, por eso el escritor de Hebreos habla con una confianza, creyendo que estos hebreos continuarán en el camino del Señor Jesús. ¿Alguna vez usted ha pensado dar marcha atrás en el camino del Señor? Yo creo que sí. Yo soy uno de ellos. Yo a veces me he desanimado, hermano. Al ver ciertas situaciones que suceden en la iglesia, al ver que no puedes dar no puedes dar todo lo que tienes para dar, poder explotar tu conocimiento, tu potencial, y que te tienen ahí sentado, o muchas veces que no se dan cuenta que tú puedes ser usado por Dios, o al ver la actitud de muchos siervos o de muchos hermanos, nos causa desánimo. Es más, déjeme decirle algo. Esta mañana yo me entristecía un poco, ¿verdad? Y le decía a Dios que por qué. Anoche, usted recuerda, anoche los que estuvieron aquí, anoche oramos por una persona que estaba grave en el hospital, María Elena, o no recuerdo bien su nombre, pero se llama algo de Elena. Anoche estábamos orando por ella y esta mañana me notificaron que ella partió, ¿verdad? Partió de este mundo, hermanos. Y créame sinceramente, hermano, que cuando a mí se me pide que oremos por alguien y ese alguien, Dios decide no sanarlo y llevárselo a su presencia, pues me entristece, me duele. Y yo le digo a Dios, Señor, si te pedimos, si creemos en ti, si confiamos en ti, tú nos has dicho que oremos por los enfermos, oramos por ellos, pero tú decides llevártelos. ¿Cuándo vas a sanar a uno? ¿Verdad? Y a veces eso me provoca un poco de tristeza, hermano. Aunque yo a la persona esta que partió, yo no la conozco. Nunca la he visto, nunca la conocí. Pero sí conozco a su cuñada, a nuestra hermana Elena, que se conecta a leer, hermanos. Ella es una hermana que yo conocí en México y que vive cerca de la casa de mis padres. Yo la conozco a la hermana Elena, es una hermana muy linda, tiene un carisma hermoso, ¿verdad? A veces nos invitaba a su casa a comer, hemos convivido. Entonces ella me contó la situación de su hermano y de su esposa, de su hermano. Y nos dolemos, ¿verdad? Nos dolemos con las familias que están pasando por una situación difícil. Y cuando vienen cosas así, estamos orando y Dios decide que va a morir, me provoca mucha tristeza, me duele en el corazón saber que esa persona murió. Ahorita tenemos en el hospital a nuestro hermano Kelvin, a los que lo conocen. Es un muchacho que salió de las pandillas de los Maras. Él está tatuado, ¿verdad? De todo su cuerpo, hermano, nariz, todo así, cuello, brazos, todo. Esta mañana hice esta tarde hice una videollamada con él desde el hospital. Su esposa me decía la condición tan grave en la que se encuentra. Y fíjese, Kelvin hablaba con él por video y me decía que quería venirse acá conmigo y me decía, tú sabes que tú eres como mi hermano, me decía, eres como mi hermano de sangre, te amo, David, y yo quiero irme allá contigo. Y pues eso a mí me provoca un sentir, ¿verdad? Me duele y le digo, Kelvin, no pienses en venirte para allá, ahorita piensa en tu recuperación. Y yo voy al templo, ¿verdad? Y oro por ellos, oro por ustedes, hermano. Pero a veces cuando vienen situaciones a sus vidas, sí me desaliento. Ustedes a lo mejor en algún momento de su vida se han sentido desalentados, sin ganas de seguir en el camino. Pero aquí el libro de los Hebreos, hermano, nos persuade a continuar adelante, a continuar esforzándonos, a seguir en este caminar. Estamos en el verso 9 del capítulo 6 de Hebreos, hermanos, a los que estaban conectando. Entonces, dice aquí
que el escritor de Hebreos confía en que ellos continuarán en Jesús, que su perseverancia es una de las cosas que pertenecen a la salvación. Todo aquel que permanece, que persevera en el camino del Señor, sea cual sea la circunstancia y la situación que tú estás viviendo, debes permanecer porque perteneces a la salvación. Ahorita tú y yo somos salvos, tenemos un regalo en nuestras manos, que es la salvación. No la deseches. Y mis hermanos, créanme que aunque a veces no es nada fácil, la hermanita, la esposa de Kelvin me contaba la situación de Kelvin. Y luego cuando él me llamó, yo tuve que decirle, hermano, yo tuve que decirle que tuviera paciencia, que no, porque dice que no se siente a gusto en el hospital. Le dije, a lo mejor se oye mal lo que te voy a decir, pero disfruta estar ahí, porque ahí te están cuidando, te están monitoreando. Si tú te pones grave en tu casa, ¿qué puede hacer tu esposa? No tiene ni carro ni cómo trasladarse, a veces no tiene ni dinero para llevarlo al hospital. Ahorita estás en el hospital. Ten paciencia, órale a Dios. Y tuve que decirle, hermano, por la situación que me platicaron, tuve que decirle, hermano, y si Dios decide que a lo mejor hasta ahí llegó tu ministerio, ponte a cuentas con Dios. Hermano, no es fácil decirle a una persona esto, a un hermano. Este muchacho andaba predicando en las calles y mire, ahorita está en el hospital y no sabemos si va a salir del hospital. Entonces, le digo a Kelvin, ahí órale a Dios. Cualquiera que sea la situación, que te vas o te quedas. Si te vas con Cristo. Aunque yo no quisiera que se fuera, hermano, ¿por qué? Mire, hermano, yo no estoy en El Salvador con ellos, pero me duele porque él tiene un bebé chiquito, tiene a su esposa y su esposa no ha estado bien de salud. Entonces yo le digo a Dios, ten misericordia. Esa mamá, ese niño necesitan a su papá. Pero ¿qué hay cuando Dios dice, lo siento, me lo llevo? Hermano, eso duele. Aunque hablamos así, dice el versículo. Sin embargo, estaría mal que tomáramos Hebreos 6:9 como si las advertencias de los versículos anteriores no hubieran sido en serio o que advertían sobre estas cosas imposibles. En todo caso, el versículo nuevo es un versículo de aliento. Estos cristianos están en peligro de caer, pero no tanto por una rebelión calculada, sino por un deprimente desaliento. Ellos necesitaban ser advertidos, pero también animados. Mira, hermano, todos necesitamos ser advertidos. ¿De qué? De que si nosotros nos alejamos de Dios, podríamos perdernos, podríamos perder la salvación, podríamos perder la vida eterna. Entonces, el escritor de Hebreos está advirtiendo a los hebreos, como también se nos advierte a nosotros. Si en algún momento hemos pensado en dar marcha atrás, si en algún momento hemos pensado en que ya no voy a seguir en la iglesia, detente a pensar en que si tú decides dar marcha atrás, podrías perder tu salvación. Cuando yo me entero de un hermano, como ahorita Kelvin, hermano, yo de verdad no estimo en nada mi vida. No la estimo en nada. Y cuando yo veo a Kelvin que tiene su niño, su esposita, esta mañana mientras estaba yo pensando en él, yo le decía a Dios, pues a él lo necesita más su hijo, su esposa. Están en un país donde pasan hambre,
donde no tienen lo que quisieran. ¿Por qué no me llevas a mí? Lo dejas a Él. Si yo pudiera pasar esa enfermedad que tiene ahorita Kelvin y metérmela yo en el cuerpo y entregarle yo mi sanidad a Él, hermano, de verdad, yo en poco estimo mi vida. En poco, hermano, no me importa. Pero las cosas no se pueden hacer así tampoco. Dios quiere que yo a lo mejor siga viviendo y que Él se vaya o que Él viva y yo me vaya, pero son designios de Dios. No me toca, no me corresponde a mí decir, yo me muero por Él. Pues no. Si se pudiera, hermano, hace años yo ya estuviera bien difunto, porque a todo mundo le ando ofreciendo mi vida. Bueno, ok. Hebreos 6, 10 al 12. Vamos a leer qué dice. Permítame tantito. Dice, del verso 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Hasta ahí nos detenemos. Deme un segundo. Ok. Ahora, el escritor de Hebreos continúa y les dice a los hermanos, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. O sea que ahí en ese grupo de hermanos de los hebreos, hermano, había un grupo que ya había servido a Dios, que durante varios años quizás estuvieron sirviendo a Dios. Y el escritor les dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Cuando estamos desanimados, a menudo pensamos que Dios ha olvidado todo lo que hemos hecho por Él y por su pueblo. Un ejemplo, un pastor, un evangelista que ha predicado, que ha viajado, que ha dejado a su esposa, a sus hijos, su familia, y se va a predicar y de repente cae en un desánimo, dice, no, ¿por qué Dios me tiene así ahorita en este desánimo, en esta situación? Como que todo lo que he hecho no lo ha tomado en cuenta Dios. Muchas veces así pensamos, hermano, que Dios no toma en cuenta lo que nosotros hacemos. Pero la Biblia nos dice que nada de lo que hacemos para Dios es en vano, hermano. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Si Dios actuara de esa manera, hermano, no sería Dios o sería un Dios injusto. Si se olvidara de tales cosas, Dios ve, pero es todo lo contrario. Dios ve y recuerda. ¿Cuántos pierden de vista que Dios ve su servicio? A lo mejor tú has perdido de vista que Dios sigue viendo tu servicio. Mira, hermano, ¿y cómo se lo puedo comprobar más claro? Yo mismo. Esta mañana yo le platicaba a Dios cómo me sentía en cuanto a la iglesia. E incluso esta mañana yo hablaba con el presidente de la asociación Israel Shalom Israel. Tenía tiempo que no hablaba con el presidente. Y esta mañana yo ya le había escrito hace unos días porque me urgía pedirle un consejo. Y esta mañana me llamó. Y al estarlo escuchando, hermano, ese hombre tiene una sabiduría tremenda. Y, y a veces nosotros nos olvidamos de que Dios sigue viendo lo que tú haces.
Y a veces a mí se me olvida que Dios mira lo que yo hago. Aunque no lo vea mi mamá, aunque no lo vea mi papá, aunque no lo vea mis hijos, aunque no lo vea el pastor de la iglesia, Dios sí mira lo que tú haces por Él. Y aunque a veces, hermano, no te sientas alentado por nadie, esto es importante. Esto pasa en muchos hermanos y más en los predicadores. ¿Sabe quiénes son las personas más solitarias, hermano? Los predicadores. Esta mañana cuando Kelvin me decía, yo me quiero ir contigo allá a Estados Unidos, yo le decía, hermano, a veces piensan que es fácil llegar aquí, pero le digo, déjame te digo algo. Yo llevo 2 años y medio aquí y todavía debo un dinero desde casi cuando llegué, le dije. Ahora le dije, a mí me toca ir solo a la iglesia, me toca levantarme todas las mañanas a las 5:30, irme a las 6 de la mañana, pasar todo el día en el trabajo, llegar a las 6 de la tarde aquí a la casa. En el trabajo comes lo que te encuentras. Una tienda pasas y compras una pieza de pollo o una hamburguesa o lo que llegue ahí cerca y no tienes tiempo de sentarte a la mesa, comes en la camioneta, comes al lado de las máquinas o de tierra, lo que haya. Llegas a tu casa, no hay nadie que te reciba, nadie que te dé la bienvenida o llegas a tu cuarto, no hay nadie, no hay, estás solo. Vas al templo, Dios te bendiga, pero aquí ningún hermano me invita a su casa, excepto uno. Pero de ahí en fuera nadie, paso sábados todo el día solo, a veces en mi cuarto, estudiando, pasa el domingo solo. Le digo, hermano, y a veces trabajas para pagar tu renta, para pagar tu celular, para pagar carro. Pero si llegas aquí y no tienes un carro, si no tienes conocidos, vas a batallar mucho. Y siempre estás solo. Así que hay hermanos que quizás piensan que Dios ya no los mira. Hay predicadores que nadie los escucha. Hay veces que tú tienes ganas de contar ciertas cosas y no hay nadie a tu alrededor a quien le puedas contar tu situación. Yo no puedo ir a un hermano recién convertido o a un hermano que sé que está comenzando. Yo no puedo llevarle mis problemas porque lo acabo. O no va a tener la madurez de asimilar o darme una palabra. Y a veces pensamos que Dios ya quitó la mirada de nosotros. A veces no hay con quien compartir tus sueños, tus anhelos, tus metas, tus objetivos. Hay veces que no vas a encontrar a nadie que te quiera escuchar. Y entonces a veces piensas que te olvidaron en la tierra y te olvidaron en el cielo. ¿Acaso crees que Dios ha quitado la mirada de ti, de lo que tú has hecho para Él? ¿Cuántos sirven para obtener aplausos y atención de los hombres y se desaniman cuando no llegan? Ahora, hay gente que se mantiene viva si le aplauden. Hay gente que se mantiene animada si le invitan a una cena especial, a una comida, a una reunión. Si él es el centro de si lo piropean o si lo halagan, si le están constantemente diciendo muchos halagos, hombres o mujeres, gente, lo halagan y le aplauden todo lo que hace,
se siente con un poquito de vida. Pero ¿qué hay de las que nunca le reconocen nada? ¿Qué hay de los que nunca toman en cuenta lo que tú haces? ¿Qué hay de aquellos que, aparte de que estás haciendo algo bueno, como que te miran mal, como que te hacen el fuchi, como decimos por ahí? ¿Qué hay cuando tú no recibes ni un halago, ni un piropo, ni siquiera unas gracias muchas veces? ¿Qué hay de esas personas? ¿Acaso Dios ya se olvidó de ti? Hay quienes les gusta que la gente de afuera los alabe y los reconozca y los palmee o los abrace y wow. Pero les reconocen a veces cosas superficiales. Pero al que sirve a Dios, al que predica a Dios, al que aconseja, al que da su tiempo, al que, al que no comió por llegar a predicar la palabra o por llegar a visitarte, o si le llamaste, decidió dejar de morder el taco que tenía en la boca por contestarte una llamada. A ese nunca le dan las gracias, a ese nunca le reconocen nada, a ese nunca le aplauden. Y luego de remate pensamos que Dios ya nos olvidó, que Dios ya quitó su mirada de nosotros. ¿Será que Dios quita su mirada de aquellos que le buscan? Dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Continúen haciendo el trabajo, el buen trabajo. Siga adelante con esa esperanza hasta el final. O sea que, hermanos, aunque llegue el desánimo, aunque llegue a veces esa soledad o ese desánimo, ese desaliento, sigue adelante en el buen trabajo que estás haciendo. Sigue adelante en la esperanza hasta el final. Imite a aquellos que heredan las promesas de Dios. Imitemos a aquellos que heredan las promesas de Dios. Cuando estamos desanimados como lo estaban los hebreos, nos podemos hacer perezosos. Esto es importante. Cuando nos desanimamos, nos volvemos perezosos con facilidad. El autor de Hebreos nos anima como un entrenador, impulsándonos a seguir adelante. Y ahí le va otro testimonio de hoy. Ya hacía varios días que yo me sentía desanimado. Pero hoy, cuando estaba estudiando esto, corroboré que sí es verdad. Porque hoy me sentí perezoso. Pero por la tarde, hermano, ya como a las 7, dije, no puede ser que yo me sienta así. Debo de orar, debo de leer la palabra. Pero no tenía ganas de orar. Y agarré y me puse de pie, empecé a caminar aquí en el cuarto, abrí el libro de Proverbios capítulo 8 y 9, hermano, y me puse a leerlo aquí caminando. Y mientras yo estaba leyendo Proverbios, la palabra me empezó a confortar, a confortar, a confortar, a confortar. Aunque lo que estaba leyendo no tenía nada que ver con lo que sentía, la palabra de Dios estaba llenándome de poder. Y dieron no, perdón, miento, hermano, eran las 5:30. Y me la pasé leyendo y a las 5:40, no, perdón. Eran las 4 para las 5:30 porque me iba a ir al templo a las 5:45. Entonces, pero ya iba yo al templo meditando en la palabra que había leído. Pero sí es una verdad que cuando nosotros estamos desanimados, se agarra de la mano el desánimo con la pereza. Y ahí lo dice. Entonces, hermano, cuando tú estés desanimado, no puedes dejar que te abrace la pereza.
Porque si te abraza la pereza es cuando dejas de leer, cuando dejas de orar, cuando no te quieres congregar y entonces te entibias, te enfrías y terminas apartado de Dios. Dice el versículo, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan las promesas. Imiten a aquellos que han encontrado la clave para alcanzar las promesas de Dios. La fe y la paciencia, como lo demostró Abraham. Hermano, la Biblia está llena de promesas. Ahorita que escuchaba yo a este predicador y el mensaje que trajo, hermano, a veces nos olvidamos de las promesas de Dios. Pero Dios ha prometido bendecirnos. Pero Dios bendice a quienes le creen. Dios sana. ¿A quiénes sana? A los que buscan la sanidad. Pero gracias a Dios, Abraham no tuvo que tener una fe perfecta o una paciencia perfecta. Si Abraham tuvo algunas de nuestras debilidades, entonces podemos tener algo de su fe y su paciencia. Y sí es cierto, hermano. A Abraham lo conocemos como el padre de la fe, pero Abraham no fue perfecto. Y no siendo perfecto, por esa fe y esa paciencia alcanzó las promesas. Ahora, usted y yo no somos perfectos, pero si creemos y tenemos paciencia, recibiremos lo que anhelamos. Amén. El versículo dice, no os hagáis perezosos. Permítame. No os hagáis perezosos. No deje que el desánimo lo vuelva perezoso. Es esa actitud perezosa la que realmente nos hace sentir como con ganas de renunciar. Lo que le decía ahorita. El desánimo y la pereza te llevan a renunciar a tu fe. Eso es lo que ha pasado con miles de cristianos que un día se desanimaron y los abrazó la pereza y nunca volvieron al camino del Señor. Primero perdemos el deseo de continuar, entonces perdemos el deseo de seguir adelante. Es verdad, usted no tiene que ceder al desaliento. David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo dice 1 Samuel 36. Usted también puede hacerlo, fortalecerse en el Señor. Es lo que le dije ahorita. Yo me sentía desanimado y perezoso, pero agarré la palabra de Dios y me puse a leer, hermano, 2 capítulos de Proverbios y los repetí 2 veces. Y al estar meditando en lo que estaba leyendo, yo decía, wow. Y entendí algunos pasajes que había leído en otros capítulos y en otros libros y los corroboré, los entrelacé con los de Proverbios 8 y 9 y dije, mira, aquí dice esto y concuerda con esto, no lo había visto de esta manera. Y me maravillaba de la palabra y de lo que Dios ha hecho. Entonces, fortaleceos en el Señor. Así que cuando te sientas desanimado y perezoso, lee la palabra de Dios. Pero si no lees la palabra de Dios, pues lo más fácil que te va a suceder es que te vas a morir espiritualmente. Y una vez muerto espiritualmente, estás a merced del diablo. Y una vez a merced del diablo, te empieza el diablo a atar por todos lados. Y vienen tantas cosas a tu vida nuevamente. Viene el fracaso, viene el pecado, viene la maldición, viene la enfermedad, viene el pecado, ya lo dije, ¿verdad? Y entonces empezamos a caer en más y más y más situaciones. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios, quedamos a merced del diablo, hermano. Y el diablo
Dice Jesús que vino a Pedro vino a matar, robar, perdón, eso lo dijo Jesús en Juan 10:30. El diablo no viene, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que quiere el diablo, destruirte. Cuando tú te alejas de Dios, dice el diablo, mío, lo voy a hacer pedazos. El diablo no vino a jugar. El diablo no viene a disfrazarse de Halloween y decirte, ¡bu! Soy el diablo. No, él viene a destruir tu vida. Dice, vamos a leer el versículo 13. Permítame un segundo. Oiga, sí es cierto, hermano. Alguien que me diga a qué horas son allá en su país. Bueno, en México, ¿a qué horas son? Las 9, aquí son las 9:46. Allá en México, ¿a qué horas son, hermanos? Ok. Ok, Soledad. Bueno, pues lo puedes ver más adelante. Bueno, entonces estamos en el verso 13, ¿verdad? Dice 8:46. Entonces están una hora menos ya en México. I'm sorry. Dice aquí, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, este verso 13 en adelante, hermano, hasta aquí me voy a detener, porque este versículo de 13 en adelante no lo he estudiado. Eh, Pensé que no llegaríamos ahí hoy, entonces no quiero explicar algo que no he estudiado, así que mañana voy a estudiar eso y nos vemos mañana a las 9 de la noche. Por favor, hermano, le encargo a los que oran que ponga en oración a nuestro hermano Kelvin y también a la niña que cayó ayer en el caso de aceite. Hay que orar por ellos, hermano, y que se haga la voluntad de Dios. También por el esposo de esta hermana que murió. Vamos a orar por él, porque ese varón también está pasando una situación bien difícil. Él tuvo un accidente en su carro, está golpeado, no puede caminar, ha estado en el hospital, no puede moverse mucho. Imagínense, ahora perdió a su esposa. Nuestra hermana Elena está viajando ahorita para allá, para su tierra, para acompañar a su hermano. Duélase un poquito por ellos y oremos por ellos. Amén. Que tenga usted una excelente noche. Gracias por su asistencia. Y vivamos en santidad, hermanos, porque Cristo viene pronto. Viva en santidad, hermano. Esto no es un juego, de verdad. Yo se lo digo con todo mi corazón. Esto no es un juego. Es necesario apartarnos del pecado, porque si usted no se aparta del pecado, lo va a lamentar. Estamos a punto de culminar el año
2021. Faltan escasos 2 meses. Y el año que viene, hermano, desde años atrás yo he oído muchas prédicas. El año 2022 es crucial para las profecías, para con la iglesia. Si usted no se afirma, hermano, si usted no busca de Dios a Dios de corazón, quizás lo puede lamentar. Busquemos a Dios de corazón, hermano. Dios conoce quién es usted y cómo es usted. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente noche. Mil bendiciones.